¿Qué llamadas aterradoras recuerdan haber recibido? Mi papá hace unos 15 años aprox no tenía su teléfono a la mano y no contestó esta llamada, pero al día siguiente vio que tenía un correo de voz, así que al escucharlo se sorprendió mucho de esto, ya que el correo de voz venía de un número conocido, pues era su propio número de teléfono el cual estaba en ese teléfono, o sea que por alguna razón extraña, él se llamó a sí mismo desde su propio teléfono que no tenía a la mano. Acá les dejo un vídeo subtitulado con el audio. Acabo de hacer el audio vídeo para que puedan apreciarlo mejor. Para conocer el remitente del mensaje, presione 1. Para repetir el mensaje, presione 2. Para borrarlo, presione 3. Mensaje B 22 24 73 45 08. Recibido ayer a las 8:48 AM. Con duración de 38 segundos. Para conocer el remitente del mensaje, presione 1. Para repetir el mensaje, presione 2. Para borrarlo, presione 3. Lo sentimos, pero 2 no es una entrada válida. Lo más raro que me pasó es que una vez llamaron al teléfono fijo de mi casa, lo cual es súper raro porque ese número era nuevo y solo lo tienen mis padres o hermanos, y ellos estaban en casa. Y al momento de contestar el teléfono, la típica voz que te dice, deje su mensaje, habla en inglés, y lo que llego a entender fue que dijo, your call is from another country, algo así, y entonces contesta como una voz normal de un call center que me ofrece internet a 1000 pesos, lo cual no era lógico porque en Perú la moneda es el sol, y le dije no gracias, pero luego me doy cuenta que la llamada no era para mí, sino que el tipo del call center le estaba hablando a otra persona que también estaba en la línea hablando, y al parecer no me oían a mí o simplemente me ignoraban. Es algo normal que se crucen líneas de diferentes países. Mi papá falleció en el 2015 y el día que murió pasaron varias cosas extrañas. Entre una de esas es que mi abuelita tenía un teléfono de teclas ya bien viejito que incluso ni prendía y llevaban varios años sin usar, y por alguna extraña razón ese mismo día el teléfono se prendió solo y no paraban de llegarles llamadas, y cuando contestaban no se escuchaba nada hasta que al final decidieron mejor quitarle la batería. Como una semana después mi mamá recibió una llamada y dice que escuchó claramente cómo la llamaban por su nombre con la voz de mi papá, y como ella no estaba segura quién llamaba le dijo algo que solo mi mamá y mi papá sabían. Quien llamaba le decía que por favor lo ayudara, pero la llamada se cortó y cuando mi mamá intentó llamar decía que el número no existía. Este teléfono que tengo actualmente lo compré en enero de 2021, desde esa fecha por lo menos una vez al mes marcaban preguntando por una mujer, siempre por la misma, al parecer de una empresa, pero este pasado diciembre, estaba jugando en mi computadora y escuché que marcaban, contesté y preguntaron por ella, como siempre dije que era número equivocado y que no había problema, pero la persona me dijo que todas las llamadas eran porque la han estado buscando por el algo indebido que cometió en 2014 y estaban realizando peritaje y descartando números. Me preguntó una cosa más y me dijo que mi número era reciclado y estaba descartado. Me pidió disculpas y desde ahí no han marcado más. Esa es la única experiencia que tengo. Esta es una anécdota, nada tétrica o algo así, pero quería contarle XD. Ya tiene tiempo que alguien me marca. Llegó un punto que era casi a diario, varias veces al día. Yo solo le contesté 2 veces por equivocación, olvidaba bloquear el número, y en las 2 se escuchaba solo un pitido. Por más que le hablaba nadie me respondía, así que colgaba rápido. No sé por qué no lo había bloqueado antes, pero recientemente ya lo hice, y en el historial me apareció que me marcó de vuelta, pero no entró la llamada por estar bloqueado. Sinceramente, si me da algo de miedo la insistencia,
Si fuera algún familiar mínimo debería enviar un mensaje diciendo quién es o qué rollo después de tantas llamas, pero nada, y si fueran de tiendas departamentales o algo, se debería escuchar que hablan al instante, cosa que no hacen. Hace unos 5 o 6 años, cuando tenía 12 años, resulta que en ese entonces me metía a muchos grupos de WhatsApp acerca de mi grupo favorito y una vez me llegó un mensaje de un chavo diciendo que también era fan y así, empezamos a platicar y desde el inicio decía cosas como, bebé, amor, nena, yo como la morrita babosa que era, me ilusioné, el chiste es que él me propuso rolear. El tema era incesto, este morro tardaba mucho en contestar y en la noche me propuso conocernos mejor mandándole mi pack. Obviamente yo no accedí y me amenazó de desvivirme, hasta me mandó una foto de una arma. Cuídense mucho de con quién hablan, no le crean a cualquier loco que les hable bonito. Cuando tenía 11 años, tuve mi primer celular inteligente, tenía WhatsApp, por motivos familiares, pero no tenía más de 10 contactos. Un día estaba con mi familia cenando y me llegó un vídeo de un número desconocido, no hice caso y luego me envió una foto de mi cuarto. En ese entonces mi cuarto era rosado, tenía flores e imágenes de 21 Pilots, One Direction, cosas de niñas, y le mostré a mi familia, y se asustaron. Decidí bloquearlo pensando que quizás es algún familiar o algo. A los días llaman a mi mamá diciendo que tenían a su hijo secuestrado. Dato, mi mamá no tiene hijos varones y tampoco tiene hijos, solo soy yo, y pues no hizo mucho caso y de fondo se escuchaba la voz de un niño. Ella cortó y bloqueó. A los días llaman a mi papá diciendo que yo estaba secuestrada pero yo estaba a su lado, y entonces él fue con las autoridades y empezó a relatar. Pasaron los días y no había mucho que decir. Atraparon a los infelices, supuestamente eran pederastas en potencia. Esto fue hace un tiempito atrás pero quedé lol. Lo resumo así, mi mamá me había llamado y le contesté, a lo que me responde un hombre desconocido y yo quedé tipo sorprendida y me puse a pensar por un segundo en que quizás mi mamá le había pedido el teléfono prestado a un compañero de trabajo o que de plano le habían robado el cel a mi mami. Luego el man comenzó a preguntarme por una mujer y yo estaba aún más confundida, literal creo que solo le dije que ¿con quién hablo? El hombre me cortó y al tiro la llamada se puso normal y me contestó mi mamá. Yo le dije, oye mami WTF, un hombre me había contestado desde tu número recién. Y ella me dijo, a mí también, o sea que fue al mismo tiempo. El hombre me interrogó a mí y a mi mamá con diferentes preguntas al parecer pero simultáneamente. Recuerdo haber recibido llamadas de un extraño número local. La primera vez creí que se trataba del personal de correos, quizás contactando para darme información de mi paquete. Pero un hombre mayor preguntaba por una chica de X nombre, y le dije que estaba equivocado. Yo no era aquella persona a la que buscaba. Creí que todo acabaría ahí, no recibí más llamadas. Al menos por ese día. Días después comenzó a llamar de nuevo, verifiqué el número en mi historial telefónico y me percaté de que era exactamente el mismo número, con el mismo nombre. Solamente corté, y así continuó llamando sin parar, muchas veces en un mismo día. No lo pensé mucho luego de ello, solo bloqueé el número y lo reporté como spam show. También me ha pasado con otros números. A veces llaman, se quedan en silencio y cortan. Por lo general no respondo números que no conozca, sobre todo los de red fija. Una vez, creo que fue lo más extraño, la llamada comenzó silenciosa por un par de segundos, y después alguien comenzó a reír histriónicamente. Esto no me sucedió a mí, pero sí a mi tía y a mi mamá. En una ocasión mi mamá intentó llamarle a mi tía, pero lo extraño es que del otro lado de la llamada le respondió una voz de un hombre diciéndole que era número equivocado, lo cual es extraño ya que mi tía ha tenido ese número por años y es casi imposible que se haya equivocado al llamar. Minutos después vuelve a llamarle a mi tía y ella responde normalmente, pero le dice a mi mamá que de igual manera ella le llamó y del otro lado respondió una voz diciendo que era número equivocado. Estas dos llamadas fueron al mismo tiempo. Trabajo en un hotel en recepción. Cuando nos marcan las habitaciones, en la pantalla del teléfono sale el número de habitación. Cuando nos marca desde una extensión de los demás empleados, sale el número de extensión. Pero especialmente hay un teléfono que está cerca de los baños del lobby, que cuando marcan de ahí en la pantalla dice, interno. Ese teléfono no se usa para nada, no tengo idea el por qué está ahí.
Yo trabajo en turno de tarde y me ha pasado algunas veces, especialmente después de las 8 de la tarde, que me marcan desde ese teléfono que dice interno. Al contestar, no se escucha nada, cuelgan al instante o se escucha una respiración. Siempre me asomo a ver quién marcó, pero nunca hay nadie. Cabe recalcar que ahí en recepción se ve todo el lobby y cada que pasa alguien a los baños, pues yo lo veo pasar. Y por lo general cuando marcan desde ese teléfono, está bien solo el lobby y siempre es de noche. Esto suena como a película, pero de verdad pasó. Hace años era mucho más joven que ahora, tendría unos 14 así, y tenía un celular. La cosa es que nadie tenía ese número porque se supone solo era para mi mamá y mi abuela para que me llamen o yo les llame si necesito algo, por lo tanto en mi registro solo existía mamá y abuela. La cosa es que estaba jugando un día en la PC y me llamaron de un número desconocido, así que contesté porque pensé que era Movistar con sus llamadas que siempre hacen, y contesto y me habla alguien con la voz parecida a la de mi mamá y me dice que le abra la puerta y le dije que tenía llave y que estaba ocupado. Típico de niño que prefiere un juego de computadora, y de pronto escuché la voz de un varón y ya ahí se me hizo raro, así que vi por la ventana y si había una señora con 4 varones y estaban esperando que abriera. Nunca abrí y llamé a la policía y después de media hora llegaron, pero ya se habían ido todos osos los que estaban en mi puerta. Nunca más me volvió a pasar algo así. Hace 1 año y 3/4 más o menos, estaba saliendo de la prepa y me marcó un número que la neta no topaba, entonces decidí contestar y solo me dijeron, "Te vemos", y me colgaron. Yo me saqué de pedo y fui a marcar a un teléfono público ese mismo número, pero me dijeron, número inexistente, y ahí fue donde me saqué más de pedo. Ese día yo no tenía dinero porque me lo gasté en otras cosas, así que me regresé caminando de la escuela. Más o menos son como 2:30 de la madrugada, horas caminando. Mientras iba caminando siempre sentía que alguien me veía desde lugares muy escondidos y cuando volteaba siempre había una persona, cada vez diferente, ya sea parada o sentada en ese preciso lugar. Yo, siempre siendo una persona valemadrista, continué mi camino. Sin embargo, al llegar a un puente automovilístico empecé a notar que ahora la gente no solo estaba ahí, también me tomaban fotos y algunos seguían mi paso, así que decidí meterme la trotada de mi vida y meterme por otro lado, donde no es mi ruta normal. Como ya estaba medio cansado, me subí atrás de un micro para avanzar un par de calles antes de que me viera el chofer. Me bajé y en este momento estaba como a 20 minutos de mi casa, así que comencé a ir normal, hasta que veo de nuevo una persona mirando. Entonces decidí acercarme a una casa cualquiera y tocar. En ese momento el tipo se fue y yo me sentí seguro. El pedo fue que yo me fui de esa casa y no había notado que el tipo aún no daba vuelta en la calle y comenzó a acercarse, así que me atravesé la avenida cuando pasaban coches y eso me dio tiempo de perderlo y llegar a mi casa sin el tipo o cualquiera siguiéndome. Como yo vivo solo, decidí cerrar ventanas, puertas y cortinas. De repente me marcan de nuevo, pero esta vez creo que era un número diferente, así que contesté y solo me dijeron 1-0, te observaremos. Colgaron y se reinició mi teléfono. Me quedé sentado un par de horas antes de recobrar el sentido y seguir con mis cosas. Hasta ahora no ha pasado nada más, pero es sin duda algo que sigo recordando hoy en día. A mí me pasó algo muy raro hace unos años. Estaba en mi habitación y escuché que mi celular comenzó a sonar, entonces contesté y del otro lado de la línea estaba mi mamá, que necesitaba una ayuda con unos documentos de su memoria. Esto se me hizo muy extraño porque mi mamá estaba en casa en el piso de abajo, barriendo, y podía escuchar que estaba hablando con mi papá. Creí que era un estafador que supo muy bien cómo imitar la voz de mi mamá, así que le seguí el juego. Vi muchos videos de Gusgrid, pero la persona del otro lado no quería un documento relacionado a algo bancario, sino a algo de la escuela. Mi mamá es maestra, y pues eso me sacó de onda. Luego, en plan broma, le dije que cómo era posible que ella estuviera en la escuela y en la casa al mismo tiempo, y pues se extrañó y me empezó a decir que dejara de hacer bromas y que le hiciera ese favor. Yo le dije que bien, y luego insistí y le dije que cómo era posible que estuviera en la escuela si eran las 8 de la noche, ella sale a las 4, y ella todavía ya más enojada me dice que era mediodía. Ya asustado bajé y le pasé el teléfono a mis papás, y para mi sorpresa, ellos no escucharon a nadie del otro lado. Me lo pasaron a mí y sí, ya no había ninguna voz del otro lado. Finalmente se cortó la llamada, y cuando intenté volver a marcar me señaló que el número que había marcado no existía.
Tengo dos anécdotas. La primera fue que yo estuve en coqueteos con un chico, pero yo le dije que ya no deseaba seguir hablando con él ya que él tenía familia, pero el tipo no aceptó eso y me llamaba cantidades de veces. Bloqueé su número, pero cada día eran alrededor de 15 a 20 llamadas de ese número y luego otro hasta que volvía a llamar otro número más veces. Pasé alrededor de 3 meses con ese acoso. Un día decidí contestar luego de unas semanas ya que pensé que tal vez era alguna línea que quería ofrecerme algún teléfono y me contestó un señor diciendo que me comunicará con X, el ex saliente, que quería hablar conmigo y varias cosas más. Si no me cambié de número fue porque era menor de edad, aparte por eso también me alejé del hombre ya que era 6 años mayor que yo. Segunda anécdota fue mensajes para ofrecerme trabajo. En 2 ocasiones me escribieron de la nada 2 empresas de catering y anfitrionaje que podía ganar alrededor de $500 por noche. Me dijeron que lo mínimo que podía ganar era unos $200 solo por tratar bien, mientras la cifra más alta era, ya saben, y que podía hacer comisiones al acompañarlos a alguna fiesta o reunión. Me mandaron fotos de gente de mi país muy conocida que iba a esos eventos que de fachada tenían la palabra beneficencia, que cierta del dinero sí iba a la caridad, pero la mayor parte era ese anfitrionaje. Todo empezó con una llamada extraña de un número que no reconocía. Contesté y me quedé helado. La voz al otro lado era la mía. No una imitación, no un parecido, era mi voz exacta, con mi misma forma de hablar. Lo único que dijo fue: "Tú no eres tú". Me quedé en silencio, pensando que era una broma. Colgué. Los días siguientes, las llamadas continuaron. Siempre de números distintos, nunca repetidos. Cada vez que contestaba, escuchaba lo mismo. "Tú no eres tú, te lo estoy diciendo. No deberías estar ahí". Si intentaba devolver la llamada, aparecía el mensaje: "Este número no existe". La situación me empezó a obsesionar. Al escuchar esa voz, sentía algo raro, como si fuera yo, pero más cansado, más triste, como si arrastrara años de sufrimiento que yo aún no había vivido. Esto se repitió por semanas. Siempre yo mismo, siempre acusándome, hasta que una noche cambió. Contesté y escuché mi voz quebrada, como si estuviera llorando. No dijo la frase de siempre. Solo murmuró: "Extraño a mamá", y colgó. Esa fue la última vez que llamó. Nunca más volvió a sonar el teléfono. Lo extraño es que, desde entonces, me quedo mirando mi reflejo en el espejo por más tiempo del que debería. A veces siento que el que me devuelve la mirada, no soy yo.